Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Letraficción. El día de hoy vamos a compartir con ustedes una nueva entrevista. Esta entrevista se la realizamos a un joven celayense. Su nombre es Ejekatzin Fraguar. Y bueno, dejemos que él se presente. Mi nombre es Ejekatzin Fraguar Aguilar. Soy estudiante en la Universidad Pedagógica Nacional, donde estoy en la carrera de Psicología Educativa. Y pues me dedico a hacer poesía, cuentos, microcuentos, relatos eróticos. Y yo creo que toda esta parte de la poiesis literaria en la que se estructura una cosmovisión para poder impregnarla entre versos y palabras, es algo que en lo personal a mí me ha saciado bastante y me ha llenado demasiado. Qué padre, Ejekatzin, que también estés estudiando y que a la par escribas. Ojalá que algún día nos compartas alguno de tus microcuentos o algún relato erótico de los que tú escribes. Y bueno, la primera pregunta que queremos hacerte es ¿cómo surge tu gusto por la lectura? ¿O cómo surge tu gusto por la literatura? ¿Cómo es que tú empiezas a leer? El gusto por la literatura nace, mi primer acercamiento fue con un libro de Mario Bong, se llama La ciencia y su filosofía. En ese libro encontré a escritores como Friedrich Nietzsche, Schopenhauer, o sea, donde lo citaba. Y yo creo que de ahí ya sé, pero más que un gusto fue algo que, pues es una conexión que se genera a partir del momento que le encuentras sabor a la lectura. Qué bien que tu interés por la lectura haya surgido a través de la filosofía o de haber leído un libro sobre filosofía. La filosofía es muy interesante. A mí me gusta también la filosofía, he leído un poco más a los filósofos griegos, pero en sí pues la filosofía es sumamente interesante y qué bueno que la filosofía fue como el motivo de que tú te acercaras a las letras. La siguiente pregunta es, ¿cómo surge tu interés por escribir? ¿Cómo es que tú dices, órale, yo quiero escribir, ¿no? Me late escribir. ¿Cómo es que surge ese interés? El interés por escribir surge a partir de que empiezo a leer, que fue como una influencia. Entonces todo eso me generaba ciertas emociones, entonces descubrí que podía plasmar en el papel pues todo lo que yo sentía y todo lo que yo pensaba. Entonces a partir de ahí fue como inicié esto, pero pues prácticamente se lo debo a la lectura y al hecho de, pues sí, yo creo que la constancia y el empeño que le empecé a dar. Mira, qué interesante. Yo creo que la mayoría pudimos habernos sentido interesados por escribir desde el momento en que descubrimos que nuestros pensamientos o nuestros sentimientos los podemos expresar a través de esa forma, ¿no? De la escritura. Digo, no digo que sea el caso de todos, pero sí de muchos, ¿no? Que fue como encontramos un modo de expresión en la escritura. Qué interesante que también haya sido tu caso. Y bueno, la siguiente pregunta que queremos hacerte es, ¿tienes algún libro o algún autor favorito? ¿Alguno que digas, no sé, me ha gustado mucho este libro o este autor me fascina? ¿Tienes algún escritor o algún libro favorito? Como tal no tengo un escritor favorito. He leído más a Friedrich Nietzsche, a Schopenhauer, he leído pues a diversos poetas malditos, pero favorito como tal no tengo. Yo creo que cualquier autor es una buena perspectiva y cada quien tiene sus ángulos y tiene sus puntos, pero para mí yo creo que uno de los más importantes y de los que más me ha influenciado ha sido el señor Nietzsche. Ah, mira, qué interesante que Nietzsche sea uno de tus escritores favoritos. Bueno, como tú lo mencionas, de los que más
enseñanza te han dejado. En el libro de El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, él lo menciona, bueno, lo cita en un par de ocasiones, aquella frase que dice, el que tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Entonces es una frase pues que encierra mucha sabiduría y digo yo que es un tip, ¿no? Para la vida. Y bueno, lo comento, ¿no? Que es algo también interesante, que otros autores pues han citado a Nietzsche. Y bueno, de hecho, checando tu página, pues me pude dar cuenta que tus temas son relacionados con los temas que abordaban los poetas malditos, ¿no? La decadencia, el existencialismo, el simbolismo. Entonces es muy interesante también esa parte. Y qué bueno que no tengas también ninguna objeción, ¿no? Para leer cualquier tipo de libro o a cualquier autor. Eso es bueno. Como tú lo mencionas, todos tienen su propio ángulo y yo creo que todos podríamos aprender algo. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué fue lo primero que empezaste a escribir? Empecé a escribir, fue, pues mira, yo tuve más apegos con el género urbano, entonces pues empecé a estructurar de esa manera, pero en cuestión poética lo primero que empecé a escribir fueron frases, después pequeños versos y de ahí pues se fue estructurando el poema. Entonces yo creo que eso fue lo primerito que empecé a escribir. Prosa en sí, que no tenía nada de rima, ¿verdad? Pero pues ya con el tiempo se fue haciendo una estructuración un poco más viable. Muy bien. Yo creo que la mayoría inicia escribiendo de esa forma, escribiendo versos, a lo mejor expresando, como decíamos hace un rato, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras ideas, y así es como la mayoría iniciamos, ¿no? A lo mejor hay quien sí inicia escribiendo un poema completo y con rima y todas estas cosas, pero bueno, no es el caso de la mayoría. Yo creo que muchos de nosotros pues iniciamos de esa forma, escribiendo en prosa y plasmando nuestros pensamientos, ¿no? Y es algo maravilloso cuando uno escribe como la pluma le dicta, que claro, conforme va pasando el tiempo pues vas adquiriendo también nuevos conocimientos y te vas enterando de que existen formas, de que existen parámetros y bueno, también vamos aprendiendo a hacerlo de esa forma y ya cada quien elige su estilo, ¿no? Muy bien, Katzin. La siguiente pregunta es, ¿qué escribes actualmente? ¿Y tienes algún proyecto literario? Actualmente pues escribo poesía, tengo algunos relatos, algunos pequeños como microcuentos que no han salido a la luz, pero este, pues lo que más escribo es el género poesía. Entonces, en, hablo de existencialismo, hablo pues igual de decepción, hablo de cuestiones personales, hablo de cuestiones como del ser humano y todo lo que nos rodea, ¿no? O sea, la perspectiva que tengo sobre el mundo. Y sí tengo un proyecto que es un poemario, este, en el que ya estoy trabajando. Todavía no sé para cuándo salga, pero es el proyecto más reciente que tengo. Qué padre que estés trabajando en un poemario. Te deseamos mucho éxito y mucha inspiración para que sigas trabajando en él. Ojalá que cuando lo hayas terminado y lo hayas publicado, nos permitas entrevistarte nuevamente para que nos platiques un poquito sobre él y nos leas algunos de los poemas que ahí incluyas. Y bueno, ¿nos podrías compartir alguno de tus textos, algún poema de los que has escrito? El poema que les voy a compartir a continuación se llama Placer e Instinto. Es un poema con tintes reflexivo, no tiene un tinte reflexivo y existencial. Yo creo que más de alguno se va a identificar con él.
Transmutamos de cuerpo en cuerpo, infravaloramos emociones. Es como si nada más buscásemos un placebo parcial. Vamos levantando injertos de carne entre la merma. Nos olvidamos de nosotros y nos sujetamos a extrañas esencias ajenas que enajenan al lóbulo temporal. Pero mira qué banalidades tan cotidianas, míseras y que llenan de vejación al ser. Oh, pero qué térmicas pieles que propician paz al instinto natural. Ja, pero claro, por supuesto, son más enérgicos que esas irritantes almohadas, esas sábanas rodeadas de eyaculaciones en compañía de las lunas eternas que logran saciar la sed de mórbidas reminiscencias. He aquí que me cuestiono de manera rígida. ¿El humano es realmente humano? ¿O solo humanizamos sin realmente ser? ¿Ser humano es placer e instinto? ¿O el instinto es lo humano de nuestro ser? Maldita sea nuestra existencia, aparentando amar sin entender lo que es querer, sin diferenciar el poseer del pertenecer, jugando a depender por el miedo intrínseco a conocer lo que realmente uno es, por no aceptar morir en la ventisca antártica. Buscamos el ardiente sabor de piel. Pero anda, muerde y escarba sobre las ovejas del Señor, pronto tragarás la amarga hiel. Usted y usted no buscan el amor que penetra el espíritu. Ustedes son hijos del deseo personal, donde la tortuosidad hunde la virtud. Placer e instinto, por Ecaxin Fraguar. Qué interesante poema. Trata temas de la decadencia del ser humano. Tiene un estilo muy de los poetas malditos. Eso es muy interesante. Cómo el ser humano le ha dado más peso a las cosas banales, al placer y al instinto, como ahí lo menciona. Es muy interesante tu poema. Y bueno, cuéntanos, ¿qué te inspiró a escribir este poema? Lo que me inspiró a escribir este texto, yo creo que muchas de las veces nos enfocamos más en las cuestiones banales del ser humano, nos olvidamos de, bueno, como ahí lo menciono, infravaloramos la cuestión emocional del ser, la cuestión espiritual. Entonces todo eso lo vamos como deslindando. Y hasta cierto punto hay vejaciones en nuestra persona. O sea, nos humillamos por algo que realmente no vale la pena. Entonces, placer porque el placer es a lo que le damos más peso. Y el instinto porque es como algo que tenemos tan arraigado que ya no controlamos. Entonces eso nos hace hacernos como un alter ego más superfluo, más superficial. Yo creo que es esa parte lo que me inspiró. Qué bien que te haya inspirado la decadencia del ser humano, como lo comentaba hace un rato. No hay mejor inspiración que lo que observamos, ¿no? Que lo que vemos, que la experiencia tanto propia como ajena. Y claro, tienes mucha razón. Le hemos dado mucho peso a banalidades y cosas que realmente valen la pena, se han infravalorado, ¿no? Como tú lo comentas. Entonces, este poema también nos invita a reflexionar y pues ahora sí que darle valor a lo que merece valor, ¿no? Y bueno, a darle más importancia a lo que nos va a traer gozo y no a lo que nada más nos va a dar placer, porque el placer pues es momentáneo, ¿no? Y el gozo pues es más duradero. Entonces el amor es más duradero, la bondad es más duradera, y algo banal como, no sé, a lo mejor sentir satisfacción por
por haber humillado a alguien, pues eso es momentáneo, ¿no? Y es algo que lejos de enriquecerte, pues te envenena. Y bueno, es un ejemplo así, muy, muy simple. Muchas gracias, Eje Katzin, por habernos permitido entrevistarte, por tomarte el tiempo para responder estas preguntas. Y bueno, te deseamos mucho éxito en tus quehaceres, tanto académicos como artísticos. Y bueno, pues en cuanto esté tu poemario, pues avísanos para promoverlo, para darle aquí un espacio y pues nos cuentes sobre él, ¿no? Y nos leas algunos poemas que ahí tú incluyas. Esto sería todo por el momento. Vamos a leer una frase que dijo Eje Katzin en este poema. El poema está lleno de existencialismo y bueno, voy a leer una frase que lo demuestra, ¿no? Y bueno, que siento que es como la idea central de este poema. Y la frase es una cuestión, es un interrogante. Dice: ¿ser humano es placer e instinto? ¿O el instinto es lo humano de nuestro ser? Esa frase es con la que nos quedamos y que nos invita a reflexionar, ¿no? ¿El humano es placer e instinto? ¿O somos más que eso, ¿no? ¿Eso es parte de nosotros o hay más, ¿no? Creo que a veces los animales que se supone que solo tienen instinto dan muchas muestras de inteligencia. Entonces, y nosotros pareciéramos, ¿no? que damos muestras de instinto. Es como paradójico eso. Pero bueno, por el momento sería todo. Ojalá que esta entrevista les haya gustado. Muchísimas gracias nuevamente a Eje Katzin y gracias a ustedes por seguir viéndonos, por seguir escuchándonos. Hasta pronto.